valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. A mi abuelo lo vinieron a buscar varias noches, lo venían a buscar en un camión y lo llevaban a hacer cosas para otros fusilados. Entonces, pues la tercera noche que vinieron a buscarlo, él cuando salió, le dio un beso a su mujer y le dio un beso a su hija. Él sabía que le iban a matar, no dijo nada, pero él lo suponía porque otras noches habían venido a buscarlo y se había ido y había regresado, pero él sabía de alguna manera que él ya había acabado la fosa donde le iban a enterrar. Entonces esa noche se fue y se despidió de las dos y no volvió. Yo recuerdo que decía mi tía que era como increíble cómo pudieron matar a tanta gente, a tantos hombres, a tantos hijos, todos de la misma comunidad, tanta gente muerta, tantas viudas, tantos huérfanos. ¿Cómo puede un ser humano ser tan cruel? Y no solo eso, porque luego se regocijaron en esa crueldad. No solamente les mataron a sus hijos, a sus maridos, luego se cebaron en las mujeres. A mi abuela y a mi tía, el día de la fiesta del pueblo, mientras tocaba la orquesta, después, me imagino de haber ido todos los vecinos a misa y habiendo comulgado, las cortaron el pelo en la plaza pública mientras todos miraban y la orquesta tocaba. Y así es como vivieron, con el miedo, el horror. Cuando querían les robaban las vacas, las gallinas, les dejaban siempre sin nada. Ellas estaban solas porque mis tíos estaban escondidos. Cuando vinieron las tropas italianas a ayudar a los fascistas a imponer su régimen cruel y asesino, pues les utilizaban la casa para que se quedaran las tropas italianas allí. Así las utilizaron a toda la familia, a todos sus bienes. Les humillaron, les pusieron de rodillas, porque eso es lo que hizo este régimen fascista, matar a los mejores, a la mejor gente, a la gente de progreso, a la gente de democracia. Y a los que no mataron les hicieron vivir de rodillas y a los que no les echaron del país a vivir en el exilio. Y yo aquí estaba antes y yo cada vez que entro desde la carretera por esos caminos, todos rodeados de vegetación, yo siempre siento lo que sentirían los hombres que venían a morir aquí, porque ellos sabían que venían a morir. Cada vez que entro por ese camino, pues, de alguna manera me pongo en el lugar de mi abuelo, de sus vecinos, de esa mujer que está enterrada ahí también, de todos ellos. Para mí siempre es un camino sobrecogedor. Siempre lo ha sido, o sea, por fin he visto lo que yo sabía que había, suponía que había. Nunca lo había visto, pero yo lo había sentido ya muchas veces. Yo había sentido ese horror, ese sobrecogimiento, ese temblor que te entra en el cuerpo cada vez que recorres ese camino. De eso lo había sentido más veces. Entonces ayer por fin recorrí ese camino y llegué a ver lo que sabíamos que estaba, que son los cuerpos tirados, unos de espaldas, otros de frente, unos cruzados. No sé, porque lo que sentía yo lo he sentido más veces. Yo sabía lo que había y lo que hay ahí es el horror, es la depravación humana, es la crueldad absoluta a la que puede llegar el ser humano. Soy de Villa Lázara de Montija. Nací el 1 de enero del 38
en la cárcel en Burgos. Estuve allí durante un año, hasta que salió el juicio. Cuando salió el juicio se demostró que mi madre no tenía nada que ver con las acusaciones de que había sido objeto. Entonces la pusieron en libertad. A mí me llevó a casa mi abuela porque cogí allí una plaga de sarna que había en la prisión. Y hay toda clase de cosas. Y estaba muy mal. Entonces permitieron, como ya mi madre no me daba pecho, permitieron que me sacara mi abuela y me crió una tía que se llamaba Carolina, que también el recuerdo que yo tengo de mi tía es verla con la cabeza rapada. Pues mi tía era bajita y claro, a una niña de poco tiempo a mí me impresionó mucho lo del pelo rapado. Me impresionó, fíjate, pues que yo era sumamente pequeña y no tengo esa imagen grabada. Pues que a todas las mujeres de izquierdas, a unas las mataron los maridos, a otras no se las mataron, pero desde luego a las que les mataron los maridos, las raparon. Y el cura es el que hacía las listas. El cura del pueblo, no te lo pierdas. Y el cura de Loma violando a las viudas. Una de ellas mi tía. Pues lo mismo que le hizo a mi tía le haría a otra. Y con el miedo de que tus hijos lo van a pasar mal y que prepárate y que como abras la boca te mato y te mato a tus hijos, una madre por defender a sus hijos se deja hacer lo que sea. El estado de ánimo en casa de mi familia era enormísimo. Todo el mundo lloraba y cuando eres un niño ves a los mayores llorar, te afecta mucho. Ver a tu madre llorar, aquello es impresionante. Todos los niños tienen un padre, el mío no estaba, pues con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. A pesar, salieron adelante, a pesar de que los falangistas en casa de mi familia le llevaron todo lo que tenían. Mi abuela tuvo 12 hijos, creo que fueron 12. Y cuando estalló la guerra, pues claro, los republicanos fueron perseguidos hasta la extenuación. Y a mi abuela llegaron los falangistas del pueblo y le llevaron todo lo que tenía en casa, los colchones que tenía en las camas, no le dejaron más que donde ella estaba, que estaba durmiendo, estaba acostada porque tenía una cadera rota. Y lo llevaron absolutamente todo. Los hijos en prisión, otros escondidos. Los yernos lo mismo. Una hija viuda con 4 hijos pequeños. Eso fue un drama que no hay quien lo olvide, por mucho que pretendan ahora que no se mueva nada. Para que no... Yo no tengo por qué ocultarme. Yo soy la víctima, no soy el verdugo. Siempre he sido una persona anónima, pero hasta aquí hemos llegado. Si hay que decirlo, se dice. Para que todo el mundo sepa cómo las gastaban estas señoras, que después no sabían de misa y del rosario. Y como iban a misa, ellos eran los buenos. Y yo tuve que oír, siendo una niña de 6 o 7 años, que si había nacido en la cárcel, por algo sería. Que mi madre sería alguna criminal o alguna mala persona. Eso es muy duro, ¿eh? Esto hay que decirlo para saber cómo se ha vivido. Porque yo pensaba que la democracia, que se trataría de hacer justicia con las familias de los muertos de esta manera. Arrebatados por los brazos de sus familias, esto fue como la dictadura argentina. Y yo no tengo para olvidar las madres de la Plaza de Mayo. Nos llevaron los hijos de los brazos y de las cunas. ¿Se puede sentir mayor dolor? Yo pienso que no. Vengo de Bilbao porque tengo familia represaliada
una republicana represaliada, la abuela tuvo que ir de casa en casa porque estaba represaliada y tuvo que ir con sus vacas y sus cosas de casa en casa. El sufrimiento de mi abuela, el sufrimiento de mi bisabuela. Mi bisabuela tuvo escondidos en una finca en el Ventorrillo, una finca la última finca que hay de Burgos hasta Santander, en el puerto de los Tornos. Tuvo escondido a su hijo, tuvo escondido a Ramón Rubial en la misma finca. Mi abuela iba a hacerles a cigarrillos. Debajo de la cuadra había una piedra grande, se hizo un foso y ahí estaban escondidos. A lo mejor se cumplió los días, porque se mataron muchísimos hombres en los mismos días, en pocos días. Y en los mismos días se violó a muchísimas mujeres en Loma. Por lo que hemos oído no hace mucho de una noche en Loma, que en todas las casas había gritos de mujeres. Entraron italianos, entraron fascistas a violar a las mujeres. Porque las mujeres, violando a una mujer, destrozas a esa mujer, y destrozas a su madre, y destrozas a su marido, y destrozas a sus hermanos. En mi familia no puedo asegurar que no pasara. He oído algo. No puedo asegurar que no pasara. De hecho, mi abuela, la pobre, se libró de milagro. La tenía un italiano, y se metió en la casa de un vecino que estaba vacía, se metió y se escondió arriba, supo esconderse, el italiano daba golpes, sacaba golpes, señorina, y la señorina se lo dio y no sabía, en 2 horas, y horas ahí escondida en los dos. Pero mi abuela pudo haber sido violada, no la violaron, pero porque se quiso esconder. A mi bisabuela la cortaron el pelo, a las tías de mi padre nos cortaron el pelo, nos daban aceite de ricino para que se hicieran todas sus necesidades, pero en adelante muy mal. Muchas ayudadas por el resto de las familias, muchas ayudadas por el resto de republicanas, por los socialistas, muchas ayudadas por el resto de amigas. Entre todas se ayudaban como podían. Lo mismo que ayudaban a mi abuela, teniéndola en casa. En alguna casa, por ejemplo, mi abuela iba con su niña y con sus padres a comer, y con sus vacas. Entonces, lo mismo que mi abuela la ayudaban, mi abuela luego ayudó. Se corrió un velo. Entonces ese velo se ha corrido tan fuerte que ya no es un velo, es un cortinón de teatro, que no se ve nada. Y ya las heridas, en todo, en muchos pueblos, en muchos sitios, déjalo, total, te importa. A mí se me importa. Y mi abuelo dice, a mí se me importa. Caídos por Dios y por la patria. ¿Y los demás? O sea, realmente los que estaban defendiendo por una legalidad, así que opino que de vergüenza. Opino que es una auténtica vergüenza que a quien defendió la legalidad se le haya tratado realmente como el delincuente, como el malo. Que no se haya hecho como se ha hecho en otros países, poner nombres y apellidos y juzgar. Por Dios, que el dictador se murió en la cama. ¿Por qué no se limpió esta memoria antes? ¿Por qué cuando el Partido Socialista no se movió nada? ¿Qué miedo había? ¿Había miedo? Vale, pero ¿por qué no se tiró para adelante? ¿Qué pasa? ¿Quién tiene miedo? ¿Qué nos van a hacer? ¿Quién nos va a hacer? ¿Qué más nos van a hacer? ¿Matarnos? ¿O nos mataron una vez? Aquí estamos los nietos. ¿Qué más nos van a hacer? ¿Qué más nos van a hacer?